Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes, 24 de julio del año 2018. Y empezamos con los saludos. Susana Mangana, ya la escucharon. ¿Qué tal? Muy buenos días. Recién retornada. Sí. Javier Bonilla Saus. Muy buenos días. No estuviste de viaje. Estuviste hace poco, pero ahora Sí, no, ya pasaste unos días de Ya Montevideo. no. Gustavo Calvo, Buenos días y gracias por la invitación. sin viajes programados al corto Por plazo. ahora, sí, no. Este invierno me retiene acá. Y otro que no tiene viajes programados, pero ya, lo que pasa es que está lejos ya se fue Ya y allá dejó. se quedó, es Leo Harari en París. ¿Cómo te va, Leo? Buenas tardes para ti. Bien, buenas tardes, buenos días para todos. Empezamos, vamos al primero de nuestros temas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a incrementar la tensión con Irán con un tuit en el que advirtió a Teherán por las amenazas que desde ese gobierno se habrían realizado contra su país. Capaz que ya recuerdan bien la historia. El intercambio comenzó cuando el presidente iraní Hassan Rouhani le planteó a Trump que no jugara con la cola del león porque el conflicto con Irán desencadenaría, dijo, la madre de todas las guerras. En realidad, la frase era más larga. La frase decía: Estados Unidos debería saber que la paz con Irán es la madre de todas las paces y que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras. Bueno, la declaración provocó una respuesta furiosa del titular de la Casa Blanca, que escribió en Twitter un mensaje con letras mayúsculas el domingo. Nunca más vuelva a amenazar a Estados Unidos o sufrirá consecuencias como muy pocos a lo largo de la historia han sufrido antes. Ya no somos un país que soportará sus palabras dementes de violencia y muerte. Tenga cuidado, terminó diciendo entre signos de admiración. En los últimos días Trump ha elevado la tensión al máximo en varios frentes, incluso con los socios históricos de su país que forman parte de la OTAN. Por ejemplo, el miércoles de la semana pasada puso en duda el principio de defensa mutua que rige a ese bloque. Dijo: Montenegro es un país muy pequeño cuyos habitantes son muy agresivos. ¿Por qué debería mi hijo ir a defenderlos? Además reiteró que la Alianza Atlántica favorece a Europa más que a Estados Unidos y que a Estados Unidos le cuesta muy cara su participación. Ustedes querían hablar de estos frentes, de estos varios frentes que Trump Sí. tiene en los últimos días, semanas. A ver, breve, vamos contigo, Susana, en Sí. el arranque. Bueno, primero que nada, desconcertada, ¿no? Por una actitud que, a ver, a mí esto de que se crucen mensajes de tuit de un presidente y otro, que son dirigentes de naciones importantes, cada cual a su manera dirige una potencia, tanto el presidente Trump, ya lo sabemos, como también el presidente Rouhani o el ayatolá Jamenei de Irán, es una potencia regional en Oriente Medio y en Asia que no se puede desdeñar. Entonces, primero me parece que no es la forma de conducir una nación, no es la forma de hacer política, sobre todo alta política, y me parece que todo esto lo que demuestra es el estilo de un presidente que, bueno, por ahora todavía no le está cobrando caro a nivel de electorado, pero que esto no deja bien parado a Estados Unidos. El estar desairando constantemente a sus socios atlánticos, que además no es cierto que esto solo le conviene, es decir, la OTAN le conviene más a Europa que a Estados Unidos, no es cierto. Recordemos que cuando el 11 de septiembre, el fatídico día del 11 de septiembre del 2001, la Unión Europea y la OTAN cerraron filas e invocaron ese mismo artículo 5 de la OTAN para poder apoyar a Estados Unidos en su misión suicida también en Afganistán, porque tantos años después hoy sabemos que era una guerra imposible de ganar. El único caso que se... Acércate creo al que micrófono. Sí. El único caso que se invocó el artículo 5. Correcto. Que yo recuerde, por lo menos. Gustavo, tú, a propósito de estas Sí, tensiones. esta guerra de truce que parece más bravatas de guapitos de barrio, digamos, que en realidad de presidentes o jefes de Estado. No es un poco de hojarasca por un lado, pero también refleja un momento de tensión internacional interesante. Es decir, Interesante. Sí, bastante interesante Es un de decirlo, interesante. Claro, porque en realidad esto tiene muchas aristas, ¿no? Es decir, esto no empezó con estos tweets. Recordemos que Trump se fue del acuerdo por el cual se estaba manejando una especie de auditoría sobre Irán. Recordemos también que Trump supuso que los europeos iban a seguir su paso y no lo siguieron. No. Los europeos siguen manteniendo con Irán algún tipo de relaciones de ese tipo de auditoría, pero además están manteniendo un suministro de energía muy importante desde Irán a Europa. Quizás ese fue el motivo de no haber abandonado el acuerdo.
Y en definitiva también hay un poco de despecho de Trump, me parece, de ver que se encuentra solo frente a Irán tratando de disciplinarlo y no tiene con quién hacerlo. De alguna manera Irán responde... El 8 de mayo, Trump anunció que Estados Unidos se retiraba de ese acuerdo. Un acuerdo que busca impedir que Irán se haga de la bomba atómica, básicamente, ¿no? Un acuerdo que es del 2015, firmado con Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia, y endosado por Naciones Unidas, ¿no? Exactamente, pero como yo trato de no dejarme llevar por antipatías o simpatías con Trump, simplemente tratar de analizarlo, lo cual a veces me cuesta bastante, lo debo decir, bastante. Leo que está en París sabe que me cuesta. De alguna manera, el problema que tengo con Trump es siempre el mismo, es decir, su estilo es bastante, digamos, no compartible por ser elegante, pero por otro lado se basa en algunas realidades que pueden ser discutibles. Por ejemplo, es cierto que ninguno de los organismos internacionales que ha auditado a Irán ha llegado a una conclusión específica sobre que Irán esté o no manejando material nuclear, es decir, tanto a favor como en contra del razonamiento de Trump. Es cierto que Trump nunca tuvo pruebas, ni Europa tampoco tuvo pruebas de que Irán haya dejado su nivel de investigación de uranio. Un matiz, la organización, la Agencia Internacional de Energía Atómica, Gustavo, sí dejó claro que estaba cumpliendo con lo acordado y pactado en el 2015, o sea, hasta ahí sabemos que sí, pero fíjate en la frase que has usado, que no es menor, dijiste que Estados Unidos tiene que disciplinar a Irán. A ver, eso es lo que cae mal en el mundo de hoy, y más con la arrogancia. No, yo dije que Trump lo ve así. Claro, Trump ve que tiene que Ahí disciplinar a Irán, pero porque responde también a intereses que no son solamente Estados Unidos, y ahí tenemos a Arabia Saudí e Israel, que luego lo comentaremos si quieres. Exactamente. Pero quiero decir, lo que estás diciendo es así, pero es gordo tiene de escuchar, él tiene ese sentimiento. Claro, pero no solo con Irán, él tiene, y lo peor es que él tiene ese mismo sentimiento también con Europa. Con Europa, y ahí es donde me veo afectada. Porque esos mismos socios que no lo acompañaron en la salida del control de Irán, son esos mismos socios con quienes él se sienta y les echa en rostro que no abren sus billeteras para pagar el armamento que se necesita en la OTAN, por ejemplo. Pero un armamento que él además quiere vender desde Estados Unidos. Obviamente. O sea, vaya negocio redondo para el señor Trump. Entonces, y las todos los problemas internacionales, por eso le decía a Emiliano que es interesante, que todos los problemas internacionales no tienen circunstancias misteriosas en las que surgen, no, están a la vista las razones, están a la vista los intereses que están en juego. Leo, te escuchamos. Sí, me estoy divirtiendo mucho, entre otras cosas porque en persa no hay mayúsculas, así que no le pueden contestar los tweets a Trump como se merece. Está todo mezclado, en mi opinión. Yo creo que además habría que mezclarlo de las simpatías y antipatías, Gustavo, te haría bien. Sí. Sí, no. Es que si me dejo llevar, acuérdate que somos latinos, si me dejo llevar por eso, no pierdo objetividad. Pero es una tarea imposible. Es difícil, sí, es muy difícil. Las escalas en que esto funciona. Primero de todo, tácticamente, fue la peor semana en cuanto a las relaciones de Trump con Rusia. Sí. Volviendo del Helsinki, encontraron una espía rusa infiltrada en la National Rifle Association, que es el lobby de las armas en Estados Unidos, y que, entre otras cosas, se dedicaba a propagandear el uso de armas por la población y comprar senadores y congresistas. El Manafort, ex jefe de campaña, está acusado de una cantidad de delitos y esta semana ya pasa directamente a proceso. Se le acumularon una enorme cantidad de cosas muy serias. Incluso hubo gente que de la anterior administración que dijeron que Trump desde hacía 20 años estaba lavando dinero de la mafia rusa. Empezaron a decir cosas muy duras que, por otro lado, explicarían el odio que tiene Trump a los servicios de inteligencia americanos, porque son ellos los que saben más sobre él y están por ahora atados por la legislación que les prohíbe hablar, cosas que saben dentro de su trabajo o del trabajo que ejercieron antes. O sea que hay una cuestión táctica inmediata que es cambiar de tema a Rusia. A medio término están las elecciones del mes de noviembre, en donde si él pierde mayorías en el Congreso, se le viene el mundo abajo, porque lo van a neutralizar totalmente. Y entonces da manija con su base, y da manija con Irán, porque Irán es
un enemigo ideológicamente asentado ya. Claro. Bolton siempre luchó contra Irán, Pompeo ha sido un enemigo de Irán, sus aliados, Arabia Saudita e Israel, consideran que es el Satán del Medio Oriente, entonces le resulta mucho más fácil meter lío con Irán. Y a largo plazo, como decía Susana recién, business is business. Uno de los objetivos de Trump es vender armas. Eso es lo que explica su actitud con la OTAN. Es absolutamente mentira que Estados Unidos ponga tanto dinero en la OTAN. Claro. La OTAN está luchando básicamente para la política americana en Afganistán desde hace 17 años. ¿Y en Irak? Y Y en Irak. y en Irak, y buena parte de su presupuesto se va en comprar armas norteamericanas. O sea que en cualquiera de las escalas que lo miremos, la actitud de Trump no es un capricho o una casualidad. No, Y para nada. Leo, y producto de esas guerras en las que participan las naciones europeas sin realmente, o sea, cerrando filas, apoyando esta política de gendarme mundial de Estados Unidos de antes y de ahora, es que tenemos las oleadas de inmigrantes que tanto preocupan y que molestan a muchos ciudadanos de la Unión Europea. Y esa consecuencia no la padecen los estadounidenses de Trump. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa que por ahora se están callando, están siendo muy conciliatorios los mandatarios europeos, por otras razones también de sentido común y de principio de realidad. Javier. Sí, yo no hay que tengo la- olvidarse también digo- que el territorio de una supuesta tercera Claro. guerra mundial es Europa. A Estados Unidos le conviene Claro. tener la OTAN para no tener que arriesgar su territorio. Claro. Están mucho más cerca de donde pueden ser los conflictos. Por eso. Pero nada más que una referencia. La guerra de Irak que largó Bush el pequeño, incluso en contra de la opinión de su papá y de toda la comunidad internacional, básicamente fue por las mismas razones que quiere líos ahora Sí. Trump en Irán, Correcto. que fue para vender las armas Sí. de quien era el vicepresidente de los Estados Unidos en la época Bush, el señor Dick Cheney, uno de los altos directivos de Halliburton, Sí. como hoy su ministro de Defensa, el general Perro Loco Mattis, era hasta hace unos meses alto directivo de la General Dynamics, que vende armas al Pentágono. Claro. Es puro negocio. Sí. Javier, casi no has hablado. Ahora sí, dale. Sí. Tenía algún problema Javier con los auriculares, ahora lo solucionó. sonido, sí. Déjatelos ahí, déjatelos puestos que te escuchás a ti mismo, siempre viene bien. O a veces no, a veces no. No, yo debo confesar que empiezo a tener un malestar en cuanto a la capacidad de análisis que tenemos sobre la conducta y el manejo político de me refiero a incapacidad de herramientas analíticas para ver qué es y a dónde va este señor. Es decir, esto no, el manejo que está haciendo Trump de la política exterior norteamericana se sale bastante, conserva lazos con el análisis tradicional de la política internacional, pero se sale también mucho de los tracks, de los caminos normales con los cuales analizamos la conducta de cualquier otro país desarrollado, de otra potencia, menos potencia. En algún momento yo he hecho, incluso lo digo con cierta ironía, pero no, debo confesar que No sé lo por qué hice. te reís cuando me miras a mí. No. Y te digo, pero esto hay que leerlo freudianamente. Claro. ¿Me explico? Es decir, ahora, el análisis político no se hace freudianamente, ¿verdad? Para nada. Pero un solo ejemplo, ¿Por qué decías eso? A ver. no, se me ocurrió a propósito, tengo aquí, dice, tú lo leíste, ya no somos un país que soportará sus palabras de mente, de violencia y de muerte. Claro. ¿Qué quiere decir el ya? ¿Antes? Sí. ¿Sí? Antes ¿Verdad? sí. O sea, esto no es un mensaje para, este es mensaje para Obama. Sí, claro. ¿Me Claro, explico? es que está con Entonces, esa actitud. está permanentemente. Entonces, si uno lee, digamos, a trasluz, como si tuviésemos una cortina transparente, en donde se nos cruzan todas estas locuras y en parte Leo lo enumeraba, pero me parece que le faltaron algunas cosas, aunque Leo, te pido perdón porque no tenía audio en ese momento y no te oía muy bien, pero creo que tenemos una seguidilla, no solo de la semana, sino del mes largo, en donde está la inexplicable operación Corea del Norte,
Sí. que no sabemos dónde fue, que generó una esperanza, después no esperanza. Bueno. Se canceló, no se canceló, no sabemos dónde está. ¿Se canceló, ¿qué? La operación Corea del Norte. Ah. Es decir, su conversación con Corea del Norte. Kim Jong-un. Entonces, eso quedó en un gran punto de interrogación. Quedó en punto de interrogación el resultado, decís tú. Sí. Claro. Corea del Sur ha se disminuido sus fuerzas en la frontera y Corea del Norte terminó de desmantelar la base de misiles. Pero Sí. todo lo que se esperaba de eso y el hecho de que se levantase una bandera que hemos resuelto, digamos, pensando en la lógica trumpiana, hemos resuelto un conflicto que arrastramos desde el año de la década de los 50, de eso yo todavía no veo nada, ¿verdad? Ayer Trump habló de este tema, dijo que está muy contento por los avances con Corea del Norte, un mes después de su cumbre con Kim Jong-un, y aprovechó para pegarle a los medios de comunicación, los medios de las noticias falsas, porque están informando lo contrario. Ningún cohete ha sido lanzado por Corea del Norte en 9 meses. Igualmente, no hay pruebas nucleares. Japón está contento, toda Asia está feliz, puso Trump, ¿dónde? En Twitter, y después agregó, pero los fake news están diciendo, sin preguntarme nunca, siempre con fuentes anónimas, que yo estoy enojado porque no se va lo suficientemente rápido. Incorrecto, estoy muy feliz, agregó Trump. Bueno, los estados de ánimo de él son realmente impredecibles. Permíteme. Sí. Entonces, tiene ese dossier abierto. Pero perdón, En el discúlpame que mismo te momento, interrumpa. Con Corea del Norte y con Kim Jong-un tuvo una escalada de enfrentamiento verbal parecida a esta que ahora está Exacto. ejecutando con Irán, Y ¿no? después Acordate de los pasó tweets. al acaramelamiento, Sí. y después ahora no sabemos bien dónde está. Sí. En el mismo momento, o prácticamente ligeramente corrido en el tiempo, bueno, se abre todo, y no voy a ampliar porque creo que Leo fue bastante explícito, digamos, el capítulo Rusia, que es larguísimo y que se ramifica de manera cancerígena casi, porque va... Y que pasa por continuará. todo lado. Y que seguramente continuará. Pero tenemos el capítulo, tenemos el capítulo OTAN, que es el tercer capítulo, Sí. que tiene que ver con la Unión Europea en parte, pero que es un capítulo distinto del tema comercial con la Unión Europea. Entonces, lo que yo veo es que o hay una especie de nudo y de estrategia que yo no soy capaz de entender, entonces reconozco mi incapacidad intelectual y me dedicaré a otras cosas, ¿verdad? O evidentemente este señor opera en... tú dijiste algo que iba en el mismo sentido, con la lógica de un matón de barrio, ¿no? Digo, Tiburón de las finanzas. ahí ¿no? está. Pero creo que ¿Sabés lo que pasa, Javier? eso todavía me parece que es todavía benévolo. Creo que Claro. es mucho peor. Que nosotros arrastramos una doble mochila. Por un lado, somos latinoamericanos, bueno, aquí tenemos una española, a quien mucho apreciamos, pero quizás intentamos a veces analizar en base a esa óptica y a ese nivel de valores o a ese nivel de ética. Por el otro lado, también lo analizamos como personas que se han preocupado por la política internacional, y para hacer un análisis siempre nos basamos en antecedentes, en formas de hacer las cosas, en el bien hacer o las costumbres comúnmente aceptadas. Entonces, cuando sucede esto, esa es la doble mochila que arrastramos. Es decir, de alguna manera yo siempre he intentado sacarme de eso de encima y decir, bueno, este tipo diga lo que diga, de alguna manera tengo que analizar cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados y qué es lo que ha pasado. Como tú dices, es cierto que lo de Corea del Norte quedó una especie de limbo, también es cierto que no se tiró ningún misil más. Entonces, de alguna manera, esa lógica de matón de barrio al otro lado llegó. Perdón, no es lo ideal, no es la manera, Gustavo, no es el estilo, estoy de acuerdo, lo Corea- cual habla muy mal también del líder del Corea del Norte. Corea del pero- Norte no tiraba todas las semanas. Claro. Es decir, No, de vez no, en- no, entonces, no. pasaron De acuerdo. muchos periodos en De que acuerdo. tuvo meses Yo sin tiendo- tirar. yo tiendo- Entonces yo- no hay nada nuevo en esto. No, yo hay- tiendo- yo no tiendo- le endoso ningún Javier, yo positivo. tiendo a sospechar, sin defender a Trump y sin justificarlo para nada, tiendo a sospechar Seguro. que sí. De hecho, de alguna manera él a corto plazo el problema le encontró alguna vuelta. No es la forma de hacer las cosas, estoy de acuerdo. Y discrepo contigo. El problema de venderle armas a la OTAN es parte de la balanza comercial con Europa. Es el mismo problema. Sí. Para Trump es dinero.
Susana. Sí, pero como dice él, hay que analizarlo como capítulos diferentes. Claro. No, a mí me parece que esto que estamos comentando, que ya desde el día 1, ¿no? Desde el arranque, desde lo que fue la campaña electoral y luego cuando asumió la jefatura allí de Estado, entendemos que tiene un estilo de hacer política que es arrogante, que es prepotente en clave uruguaya, ¿verdad? En cualquiera, es soberbio, no escucha razones, se rodea de familiares, de personas que evidentemente hay un clientelismo de por medio, pero eso de los estados de ánimo me gustó. Para mí, creo que es el mismo estado de ánimo siempre, es decir, él juega fuerte, apuesta duro, insulta a diestra y siniestra a los mexicanos, a los musulmanes, a la que es la canciller alemana, la trató de, oye tú, Ángela, ¿no? O sea, de che y vos, diríais aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, sin embargo, también después magnifica los logros. Lo que él quería escuchar, fíjate que el mediador de este conflicto entre los socios de la Unión Europea en la OTAN y el propio Trump, para poder acercar posiciones, tuvo que decirle, bueno, es que ahora estamos gastando más que hace un año. Y cuando le preguntó, ¿y por qué solo hace un año aumentaron el presupuesto militar? Dijo, porque ahora tenemos su liderazgo. A mí eso es lo que me parece peligroso. Sí. Jugar a apaciguar siempre a este señor. De parte, o sea, me parece peligroso. Más bien patético, ¿no? Claro, o sea, no es peligroso porque comporte o entrañe un peligro para la Unión Europea. Me parece que realmente están tan en shock, están tan confundidos como Javier cuando dicen, ¿cómo hacemos con este señor? Por un lado, cuando tú decías, están en el pacto nuclear con Irán, también por el comercio. No, es que yo creo que es aquella idea de, bueno, vamos a tenerlo en nuestro redil, vamos a negociar con él y tener un marco de negociación con Irán y no tenerlo aislado, no tenerlo enajenado a un país que os sigo diciendo, esto desde aquí nos pilla muy lejos en América Latina, pero cada vez menos. Tenemos que entender que para resolver los problemas que hoy tenemos en Oriente Medio, y son muchos conflictos y de variada magnitud, Irán es una pieza clave, como lo es Arabia Saudí o como lo es Turquía, miembro de pleno derecho de la OTAN, y no hemos llegado a comentar esto, ¿verdad? Irán Yo tengo una serie de deberes que quisiera comentar. Irán es muy para relevante, Europa luego. Es poderoso, tiene un gobierno unificado, o sea, no le pasa como a Siria. Sí. O sea, es un jugador importante en la zona. Es la meca de una de las grandes ramas del Islam. Claro, entonces eso pero yo me niego a pensar, va a resistir. Me niego a pensar que Trump sea tan improvisado, tan caprichoso y tan errático. Yo vuelvo a decir la película como nos hacen pensar. Viajé de regreso viendo justamente esa película, parecía una premonición de esta charla, pero a ver, a mí me parece que es importante que recordemos que Trump no va a durar siempre, por suerte, en el gobierno de Estados Unidos. Yo ahí sí demuestro simpatías, en este sentido creo que no la podemos tener hacia este presidente, porque de todas las maneras resulta una persona racista. Lo que ha hecho con la separación de familiares, o sea, de niños y sus adultos en la frontera de Estados Unidos, sobre todo latinoamericanos, eso no lo podemos apoyar, no hay como tener dos lecturas al respecto. Lo que a mí me parece es que la Unión Europea debe actuar de manera mucho más contundente, y ahí ha sido siempre la Unión Europea un poquito lenta, es decir, por esa diplomacia, por ese sentido del buen hacer y de discutir y dar opciones a todos los socios. Yo creo que, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes, como ahora, hay una serie de puntos que yo creo que demuestran que esta alianza atlántica por ahora está muy quebrada, está muy erosionada con Estados Unidos. No pueden depender de esa amistad como han tenido tradicional con el inquilino de la Casa Blanca, y es hora de tomar conciencia de ello rápidamente y, por tanto, el actuar, ¿no? Ejecutar una serie de cambios y de reformas a la propia Constitución de la Unión Europea en Bruselas, que son ya perentorios. Leo, ¿cerramos contigo este bloque? Bueno, sí. Hay tres facetas que tener claro. Uno es la personalidad de Trump, con la cual podemos dedicarnos a Fast Freud, todo lo que queramos, pero más o menos todo el mundo piensa que es un prepotente, un racista prepotente. La segunda es que trabaja como personalidad televisiva a mantener su base social, es decir, que tiene un discurso que es coherente y que además de ser coherente tiene una verdadera base, tiene una simpatía de más del 40%. Y el tercero, que es su objetivo final en la vida, una vez que logra salir de querer ser lo más grande que hay, que es ganar dinero. Y entonces todo se logra analizar una vez que analizamos cada una de las tres cosas, porque todo se enfoca bastante coherentemente. Aquí quería agregar una cosa que se escapa con el asunto del ataque a la OTAN. En realidad, yo creo que se está preparando una lucha terrible en la cual
ya se ven algunas cosas, que es el asunto de la fiscalidad sobre las empresas digitales. Acaban de poner una multa gigantesca a Alphabet, Google, le han puesto otra multa gigantesca a Facebook, y ahora la Unión Europea quiere poner impuestos sobre las transacciones que se hagan por Internet, en donde el negocio se hace en Europa, pero el dinero llega a Estados Unidos, claro. En particular con las grandes redes sociales que venden publicidad. Entonces, ahí hay negociaciones de miles de millones de dólares, que él piensa más o menos negociar junto con la venta de armas obligada que quiere hacer que se haga a través de la OTAN. Le piden 2% a cada uno de los países de su Producto Bruto Interno, pues hace 40 años que los mismos países se comprometieron a dar 0,7 para el desarrollo y prácticamente ninguno llegó nunca. Sí, Gustavo acá te aplaude, ¿por qué? ¿Qué es Aplaudo, Leo, hemos logrado psicoanalizar a Trump. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Café acá y seguimos charlando. Perfecto lo que has dicho, no puedo agregar una palabra más. Y además me pareció muy importante el aporte, el complemento de parte de tu perro, ¿no? Sí. Yo creo que él interviene también. Él sí que le tiene simpatía a Trump, le levantaría la patita todos los días. Fue una protesta. Miren lo que agrega, y lo leo para terminar. Quizás se acerca a alguno de los comentarios de Gustavo. Charles dice, acusan a Trump de belicoso, pero en el caso de Rusia, también él es el pacifista. Y son los senadores demócratas los belicosos. Incluso lo están acusando de débil. O sea, no es una persona siempre belicosa o siempre pacifista. No es siempre el matón del barrio, como lo están describiendo. No dijimos que es belicoso, dijimos que tiene un estilo arrogante y prepotente, que es diferente. O sea, no digo que esté siempre intentando pegar a alguien, lo que sí tiene una actitud confrontativa, eso es innegable. Susana, tengo una pregunta para ti que llega desde la audiencia. ¿Tenés algún tanque de oxígeno pegado? ¿Por? Dice Alberto, Susana no respira. Es impresionante la velocidad con la que habla sin parar. Siempre me dicen eso, pero que Alberto tenga buen recaudo, que respiro, y respiro bien por ahora, pero lo tendré en cuenta. Estamos volviendo a la mesa.